Pasemos a resolver el problema 2 del seminario 8. Dada la asociación de condensadores de la figura, ¿de acuerdo? Determinar la capacidad equivalente del sistema y la carga del condensador Q sub 4. Es decir, debemos de calcular el valor de Q sub 4 en ese condensador. Además de todo ese conjunto, debemos de simplificarlo a un único condensador, ¿vale? Del cual debemos sacar la capacidad equivalente. Esto sería el terminal A, esto sería el terminal C, que trabaja en las mismas condiciones. Es decir, esto va a tener una carga equivalente almacenada, ¿vale? Y este va a trabajar entre el mismo potencial que trabaja el punto A y el punto C, que sería, en este caso, VAC o V equivalente, si queremos expresarlo de esa otra forma, ¿vale? Es un problema típico de circuitos de condensadores, en los cuales, ¿vale?, debemos de saber cómo agrupar distintas asociaciones de condensadores. En este caso, debemos de saber cómo agrupar condensadores en serie, ¿vale?, y condensadores en paralelo. Es decir, cuando varios condensadores están agrupados en serie, ¿vale?, es decir, están uno a continuación del otro, pues vamos a poner un ejemplo, C1, C2, C3, puntos suspensivos, siguen habiendo hasta n condensadores, ¿vale? ¿Vale? Esos condensadores, la carga que almacena cada uno de ellos, si la distinguiéramos, Q sub 2, Q sub 3, menos Q sub 3, Q sub n menos Q sub n, es la misma, es decir, que Q sub 1 es igual a Q sub 2, es igual a Q sub 3, igual puntos suspensivos igual a Q sub n, ¿de acuerdo? De otra forma, el potencial que almacena cada uno de esos condensadores es independiente uno de otro hasta llegar a V sub n. Entonces, este conjunto se puede, ¿vale?, agrupar o simplificar a el comportamiento de un único condensador, ¿vale?, que trabaje en las mismas condiciones de potencial. En este caso, el potencial entre ese condensador será la suma de los potenciales de cada uno de los condensadores individuales, ¿vale?, y que almacene la misma carga en el sistema. En este caso, la carga almacenada por este conjunto es la carga de cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? La carga total almacenada es la carga de uno de ellos. Normalmente, por lo general, no se distingue Q sub 1 y Q sub 2 cuando están en serie, ¿vale?, ya que la carga es la misma, ¿de acuerdo? En este caso, la capacidad equivalente de este condensador, tras el desarrollo en clase de teoría, su inversa se puede determinar como la suma de las inversas de las capacidades individuales. Y es la ecuación que utilizaremos para calcular capacidades equivalentes. Cuando están en paralelo, por el contrario, ¿vale?, cuando están en un paralelo, ¿de acuerdo?, los terminales de la placa positiva, dijéramos, están conectados al terminal del otro, ¿vale?, y los del negativo están también conectados al negativo, ¿de acuerdo? Este tendría más Q sub 1 menos Q sub 2, más Q sub 2, perdón, menos Q sub 1, más Q sub 2 menos Q sub 2, y así sucesivamente hasta el condensador Q sub n, ¿de acuerdo? C sub n con más Q sub n más Q sub. En el caso de los paralelos, al estar conectados los terminales a los mismos puntos, el potencial, la diferencia de potencial de cada uno de ellos es exactamente la misma, ¿vale?, e igual, ¿de acuerdo?, e igual a la del potencial del condensador, que se obtendría equivalente a este sistema. Es decir, si yo esto lo simplifico, ¿vale?, el potencial que trabaje entre ellos es igual al potencial de cada uno de ellos, y en este caso, a diferencia de la carga que hemos obtenido en el otro caso, ¿vale?, la carga total del sistema es igual a la suma de las cargas que almacene cada uno de esos condensadores. En este caso, para este condensador, equivalente a todo el conjunto, ¿vale?, la capacidad equivalente se obtiene con la suma de las capacidades individuales de cada condensador. Así hasta C sub n. Visto el desarrollo teórico, entonces pasemos a resolver y a ver cómo están asociados estos condensadores, ¿de acuerdo? Entonces, si analizamos el esquema del dibujo, observaremos que C sub 2 y C sub 3 están en serie, los podríamos agrupar, es decir, el primer paso sería agrupar en serie
de C2 y C3, ¿vale? De esta forma, ¿vale? El circuito de condensadores se me quedaría de la siguiente forma, C2,3 con C4, ¿de acuerdo? Analizando ahora esta simplificación del circuito inicial, vemos que el C2,3 se encuentra en paralelo con el condensador C4. Entonces vamos a simplificarlo y vamos a tener el paralelo de C2,3 con C2,4, cuyo condensador equivalente llamamos C2,3,4. ¿Vale? Por lo tanto, el circuito original, ahora simplificado, se me va a quedar como un condensador C1 a continuación del equivalente del paralelo de 2, 3, 4. ¿Vale? Finalmente se observa que estos dos condensadores, ¿vale?, se me han quedado asociados en serie, ¿vale? Y por lo tanto los simplificaré ya a un único condensador, al que voy a llamar condensador equivalente de todo el sistema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ese será el procedimiento para determinar la capacidad equivalente del sistema. ¿Vale? Como tengo las ecuaciones individuales para calcular las capacidades equivalentes, pues podré resolver dicho problema. ¿Vale? La otra cuestión será obtener el dato de más Q4 y menos Q4. Para ello utilizaremos las propiedades del serie o el paralelo en cuanto a carga o en cuanto a potencial para ir deshaciendo otra vez el sistema hasta llegar a la carga de Q4. ¿De acuerdo? Entonces, para este mi circuito, ¿vale?, vamos a proceder a simplificar, ¿vale?, el condensador C2 y C3 en serie. Entonces, me va a quedar un sistema donde tenemos a C1, vamos a tener a C2,3 como condensador equivalente, ¿vale?, de S serie, hemos hecho un serie de C2 y C3, ¿vale?, ¿de acuerdo? Es un serie, por lo tanto, 1 partido, vamos a ponerle aquí, 1 partido C2,3 será igual a 1 partido por C2 más 1 partido por C3. Si desarrollamos esta expresión, ¿vale?, 1 partido por C2,3, 1 partido C2,3 será igual a C3 partido factor común C2, C3 más C2 partido C2 por C3 para proceder a sumar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ahora ya podremos sumar, eso será igual a C3 más C2 partido C2 por C3, y como esto es la inversa, C2,3 será igual al producto de los dos condensadores partido por la suma. Cuando son dos condensadores que están en serie, la capacidad equivalente es más rápido de determinar multiplicando ambas capacidades y dividiendo por la suma de ambas capacidades. ¿De acuerdo? Si vamos a los datos del enunciado, C2 es 3 microfaradios y C3 son 4, ¿vale? Por lo tanto, C2,3 es igual a, hemos dicho que eran 3 y 4, 3 microfaradios por 4 microfaradios, fijaros en las unidades, partido 3 microfaradios más 4 microfaradios, ¿vale? El resultado en unidades será, aquí arriba sería microfaradios al cuadrado, un microfaradio se me va con las unidades de aquí, estos serían 7 microfaradios, y el resultado, si trabajo en microfaradios, de condensadores serán microfaradios. 4 por 3 son 12, 12 séptimos. 12 séptimos microfaradios. Si queremos el número exacto, bueno, más exacto que 12 séptimos no va a ser, pero 1,714 microfaradios. ¿Vale? Esa sería la capacidad equivalente C2,3. ¿Vale? Luego procederemos mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que el condensador C1, ¿vale?, en colaboración con el C2,3, que vale 1,714 microfaradios, ¿vale?, asociado con el condensador C4, ¿vale? Siguiente paso va a ser reducir, ¿vale?, el paralelo que había entre C2,3 y C4, ¿vale?, de forma que el sistema se me queda como C1 en serie con C2,3,4.
4. La capacidad equivalente del C234 va a ser el C23 más C4, ya que están en paralelo. ¿Vale? O sea que tenemos 1,714 microfaradios más el dato del condensador Q4, que era de 2 microfaradios. Pues más 2 microfaradios, ¿vale? Tendríamos 3,714 microfaradios. Esa es la capacidad C234, ¿vale? Y finalmente, ¿vale? Finalmente, a partir de C1 y C234, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar ese circuito en un único ya condensador equivalente que se obtendrá como el serie de C1 y C234. Aplicando las consideraciones que hemos hecho entre el condensador 2 y 3, que también estaban en serie, la capacidad equivalente será C1 por C234 partido C1 más C234. La capacidad del condensador 1, ¿vale?, del enunciado son 2 microfaradios, por lo tanto, esos son 2 microfaradios por la capacidad C23, que eran 3,714 microfaradios, partido 2 microfaradios más 3,714 microfaradios. El resultado de esta operación sale 2 por L partido 2 más L, 1,3 microfaradios, que era uno de los resultados que me solicita el problema. ¿De acuerdo? Recordemos que este terminal es el punto A y este es el punto C, y por lo tanto, ¿de acuerdo?, la diferencia de potencial del punto A y el punto C era conocida, era de 120 voltios. Esta información es útil porque, a partir de la definición de capacidad, como carga partido por potencial, si la aplicamos a este condensador, C equivalente, VAC y Q equivalente, conociendo la capacidad que ya hemos calculado y conociendo el potencial, podría sacar la carga que almacena este conjunto. Entonces, la carga será igual al producto de la carga de la capacidad equivalente por VAC. De esta forma, la carga equivalente será igual a 1,3 microfaradios por 120 voltios. ¿Vale? Por 120, fijaros que esto me da un resultado, 156 micro, y faradios por voltio son coulombios, microcoulombios. Voy a trabajar con microfaradios, voltios, y entonces las unidades de carga serán microcoulombios. ¿Vale? ¿Por qué he calculado esta carga equivalente? La segunda parte del problema me pide que determine la carga Q4. Entonces, a partir de aquí vamos a ir resolviendo todo el circuito. ¿Vale? Recordemos que en mi último paso hemos agrupado un serie entre el 1 y el 2, 3, 4. ¿De acuerdo? En una asociación en serie, yo he de acordarme que la carga equivalente era igual a la carga que almacenaba cada uno de esos condensadores. Entonces, de esta forma, ¿vale?, esta carga que yo he calculado, ¿vale?, es exactamente la misma que almacena cada uno de los condensadores. Por lo tanto, si yo me voy a este circuito, al circuito anterior, ¿vale?, podré decirte que el condensador C24 almacena 156 microcoulombios, ¿vale?, de la misma forma que lo hace el condensador C1. ¿Vale? Esto sería mi Q234 y esto sería mi Q1. ¿De acuerdo? Con esta información, que no se ha obtenido más que de las consideraciones del serie o paralelo, en este caso un serie, ¿vale?, podríamos aplicar la relación de capacidad, Q partido por V, tanto al condensador 1 como al condensador 234. Si lo aplico al condensador 234, será la capacidad 234 por su carga 234 por el potencial 234. En este cuadro el potencial 234 no son 120 voltios. 120 voltios es todo lo que hay en este conjunto. Mientras que V234 será solo el potencial que se lleva
el condensador C234. No obstante, tenemos la carga y tenemos la capacidad, procedemos a resolver V234, ¿vale? V234 será Q234 partido C234. O sea que esos serán 156 microcoulombios partido 3,714 microfaradios, micro con micro se cancelan, coulombios partido por faradio me darán voltios. 156 dividido 3,714 me da un resultado de 42 voltios. Si el condensador C234 se lleva 42 voltios y habían 120, ¿vale? El condensador 1 se llevará VAC menos V234, es decir, 120 voltios menos 42 voltios. Eso es lo mismo que 78 voltios. Resultado que podríamos haber obtenido si hubiésemos aplicado la relación de capacidad para, ¿vale?, el condensador 1, es decir, 156 dividido C1 eran 2 microfaradios, aquí hemos cometido un fallo, C234 más, sí, está bien, ¿vale? Más C1 era el dato de, no son 2, el C1, sí, C1 eran 2 microfaradios, 2 microfaradios, ¿vale? Entonces 156 partido por 2, los 78 voltios, ¿vale? Estos resultados son análogos, ¿vale? Bien, aún no hemos llegado al condensador Q4. Si siguiéramos subiendo para arriba, recordaríamos que el circuito que acabamos de resolver se obtenía por simplificar el paralelo entre el condensador 2.3 y el condensador 4. Recordemos que en el paralelo lo que se verifica es que el potencial de cada condensador es exactamente el mismo, igual al del equivalente. En nuestro caso, hemos calculado ese potencial equivalente, el V234. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo que resolver el circuito C23 con 4, ¿vale?, ya sabemos que la diferencia de potencial V4 son 42 voltios. Lo mismo que el del condensador C23, es decir, que de aquí a aquí hay V23, ¿vale?, 42 voltios, ¿vale? Si atendemos a esta consideración, vamos a dejar un poquito de hueco del cálculo del condensador C3 que habíamos hecho inicialmente, ¿vale? Vamos a ver, no me ha dejado seleccionar correctamente, ¿vale? Tendríamos que la capacidad, vamos a desplazarlo, vamos a subirlo ligeramente, a ver si lo deja convenientemente. Vale, suficiente, ¿vale? Por lo tanto, reordenamos. Si yo ahora conozco los potenciales de cada condensador, tanto el del C3 como el del C4, podríamos aplicar dicha ecuación al condensador C4. C4 será igual a Q4 partido V4, donde ahora conocemos la capacidad del condensador C4 y conocemos el potencial V4. Por lo tanto, Q4 es igual al producto de C4 por V4. Es decir, que si C4, ¿vale?, eran 2 microfaradios y V4 son 42 voltios, 42 por 2, el
valor de Q sub 4 es igual a 84 microcoulombios. De la misma forma, ¿vale?, podríamos calcular Q sub 2,3, que sería C2,3 por V2,3. Eso sería 1,714 microfaradios por 42 voltios, lo que me da una cantidad de 72, ¿vale?, microcoulombios. Si sumáramos estos 72 microcoulombios a los 84 de Q sub 4, nos tendrían que dar los 156 microcoulombios que tenía el conjunto formado por C2,3 y C4, ¿de acuerdo?, igualando las propiedades de una asociación en paralelo. Podríamos seguir deshaciendo, podríamos calcular C2 y C3, ¿vale? C2,3 es V42 era un serie. Si el problema me indicara más allá, ¿de acuerdo?, yo lo que haría sería que como Q2,3 es 72 microcoulombios, esta carga es de 72 microcoulombios y esta también es de 72 microcoulombios, ¿de acuerdo? El C sub 4 finalmente son 84 microcoulombios, ¿vale? Y del primer apartado, C sub 1 son igual a 156 microcoulombios. Asimismo, hemos calculado también anteriormente los potenciales de cada condensador, con lo que quedaría el problema totalmente resuelto.